El mapa no era solo un fragmento del pasado, era una advertencia. Cada marca, un umbral. Cada umbral, una condena. Y ahora, ya era demasiado tarde para volver atrás. El amanecer nos encontró exhaustos y cubiertos de polvo, con el mapa entre las manos como única prueba de nuestra pesadilla en la mansión Holloway. Pensamos que habíamos escapado, pero estábamos equivocados. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Algo nos seguía. La carretera de tierra que conducía a Ashbrook estaba desierta, cubierta de una niebla espesa que reducía nuestra visibilidad a apenas unos metros. Conduje con los nudillos blancos sobre el volante, lanzando miradas furtivas al espejo retrovisor. Tenía la certeza de que alguien o algo nos observaba desde la espesura del bosque. No mires atrás, dijo Eleanor, con la voz temblorosa. Si lo haces, les das poder. No pregunté a qué se refería. No quería saberlo. Solo aceleré, deseando dejar atrás la sensación de que los árboles estaban cada vez más cerca, inclinándose hacia la carretera como si quisieran atraparnos. El motor del coche gruñía con esfuerzo, el tanque de gasolina estaba en las últimas. Nos quedábamos sin tiempo. Cuando al fin vimos el letrero oxidado que indicaba la entrada al pueblo, un suspiro de alivio escapó de mis labios. Pero Ashbrook no nos ofrecía consuelo. Sus calles estaban vacías, sus casas envejecidas por el abandono. Era como si el tiempo allí se hubiera detenido en una década perdida. Las pocas personas que encontramos en la gasolinera local nos miraron con una mezcla de recelo y advertencia. Sabían algo que nosotros no. El motel, si podía llamarse así, era un edificio pequeño con luces parpadeantes y un dueño que apenas levantó la mirada de su escritorio cuando nos entregó la llave. La habitación era fría y olía a humedad, pero tenía un pestillo en la puerta. En ese momento, era suficiente. Ella extendió el mapa sobre la cama, sus dedos recorrieron un punto marcado con un símbolo inquietante. Sus ojos, normalmente afilados y analíticos, mostraban una inquietud que pocas veces había visto en ella. Aquí, dijo con voz firme, señalando un punto con su uña. Este es el primer marcador. Me incliné sobre el mapa, el corazón martilleando en el pecho. El nombre del bosque resaltó en letras oscuras y torcidas, Blackthorn. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese era mi apellido. Esto no puede ser una coincidencia, dije, sintiendo un peso nuevo sobre mis hombros. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en el mapa, como si éste pudiera contarle secretos que solo ella entendía. Afuera, el viento aulló con una fuerza repentina, golpeando la ventana y haciéndola vibrar en su marco. Algo en el aire había cambiado. La sensación de ser observados no había desaparecido. Solo se había hecho más fuerte. La noche cayó sobre Ashbrook con una rapidez inquietante. Las calles se vaciaron aún más, si es que eso era posible, y el viento traía consigo un sonido constante, como si el bosque nos estuviera llamando. Blackthorn. Ese nombre pesaba en mi mente como una advertencia grabada a fuego. Cargamos lo necesario y salimos del motel, sin intercambiar palabras. Ambos sentíamos la opresión del ambiente, la mirada de algo que nos acechaba. El motor del coche rugió en la oscuridad, y enfilamos hacia el bosque de Blackthorn. El camino se volvía más estrecho a medida que nos adentrábamos. Los árboles, altos y deformes, proyectaban sombras alargadas, como dedos esqueléticos tratando de alcanzarnos. A pesar de que la carretera de tierra era apenas un rastro olvidado por el tiempo, Eleanor parecía saber exactamente a dónde íbamos. Nos acercamos, dijo en voz baja, revisando el mapa con una linterna. ¿Cómo puedes estar tan segura?, pregunté, tratando de mantener mi atención en el camino, aunque cada sombra que danzaba a la luz de los faros hacía que mi piel se erizara. Porque lo siento. Esa respuesta me dejó helado. La conocía lo suficiente como para saber que no hablaba en sentido figurado. De pronto, el coche se detuvo con un golpe seco. Un bache profundo, o al menos eso pensé al principio. Pero cuando miré por el parabrisas, la carretera había desaparecido. No era solo que el camino hubiera terminado,
sino que lo que había delante era una grieta oscura y profunda que no estaba allí un segundo antes. Esto no es normal, dije. Ella ya había salido del coche, y sostenía su linterna. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Me apresuré a seguirla. Miré hacia la grieta, pero no podía ver el fondo. Era como si se tragara la luz. Algo se movió en la negrura, algo que no tenía forma definida. «Nos están guiando», dijo ella. «¿Hacia qué?», pregunté, con el miedo apretándome la garganta. Ella no respondió. En su lugar, señaló una estructura apenas visible entre los árboles. La abadía en ruinas. El santuario de los condenados. La abadía se alzaba como un coloso sin vida, cubierta de enredaderas y con sus muros desgarrados por el tiempo. Sus arcos góticos parecían bocas abiertas en un grito mudo, y en su centro, una torre quebrada se perdía entre las sombras del bosque. Cada paso que dábamos hacia ella hacía que el aire pareciera más denso. El viento dejó de soplar. El bosque contuvo el aliento. Cruzamos la entrada con cautela. Al instante, las sombras dentro del edificio se estremecieron. Los muros estaban cubiertos de símbolos parecidos a los que habíamos visto en la mansión Holloway, pero estos palpitaban como si fueran venas abiertas. El piso estaba cubierto de polvo y escombros, pero en el centro de la nave principal había algo que parecía recién dispuesto, un altar. Sobre él, un cuenco de bronce contenía un líquido rojo espeso y oscuro. Retrocedí instintivamente. El hedor a hierro y putrefacción me golpeó en la cara. Ella, en cambio, se acercó más. Henry dijo: «Nos están esperando». Antes de que pudiera responderle, las velas alrededor del altar se encendieron solas. El aire se volvió pesado, y un murmullo comenzó a llenar la abadía. Las paredes susurraban. De repente, las puertas de la abadía se cerraron con un estruendo, atrapándonos dentro. «Mierda», exclamé, corriendo hacia la puerta, pero estaba sellada como si nunca hubiera existido. Mi compañera sacó su cuchillo y me miró con urgencia. «Nos están probando». «¿Quiénes?», pregunté, pero ya conocía la respuesta. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse. No eran sombras normales. Tenían ojos. Un rugido gutural surgió de la oscuridad detrás del altar. Un sonido que no pertenecía a este mundo. De las profundidades de la abadía emergió una figura grotesca, alta y desgarbada, con la piel colgando en jirones y los ojos hundidos en cuencas negras. Era un cadáver, pero estaba vivo. El murmullo se convirtió en un coro de lamentos. La criatura avanzó, y con cada paso, el suelo temblaba. «Corre», gritó Eleanor. Nos lanzamos por un pasillo lateral mientras el monstruo rugía y comenzaba a perseguirnos. El sonido de sus pasos era como un tambor funerario. El corredor era un laberinto de piedra resquebrajada, y cada sombra que pasábamos parecía decir nuestros nombres. A mis espaldas, podía escuchar a la criatura arrastrándose tras nosotros, su aliento caliente y fétido golpeaba mi nuca. «¿Aquí?». Ella me empujó dentro de una cámara más amplia, iluminada solo por una grieta en el techo. En el centro, sobre el suelo cubierto de símbolos, había otro mapa grabado en piedra. «Otro marcador», dije, pero antes de que pudiera tocarlo, un brazo esquelético emergió de la oscuridad. La criatura había encontrado su camino hasta nosotros. Su boca se abrió en un gesto imposible, y un chillido desgarrador llenó la sala. «El mapa, Henry», gritó mi compañera. Sin pensar, lo arranqué del suelo mientras ella sacaba su cuchillo. Las sombras se arremolinaron, y una de ellas cobró vida con un par de ojos inhumanos brillando en la negrura. Mi compañera dijo algo en un idioma que no entendí, y clavó el cuchillo en el suelo. Un destello de luz roja iluminó la cámara. La criatura se retorció con un alarido, y su piel comenzó a resquebrajarse como un pergamino en llamas. Las sombras chillaron, retrocediendo hasta que se disiparon en la oscuridad. En mis manos, el segundo mapa aún brillaba con una luz tenue. El silencio tras el estallido de luz fue lo más siniestro de todo.
La abadía había quedado sumida en una oscuridad densa y pegajosa, como si el aire mismo hubiera absorbido los ecos de la criatura a la que nos acabábamos de enfrentar. Pero sabíamos que esto no había terminado. El segundo mapa ardía con un resplandor extraño en mis manos. No era luz normal, parecía moverse, retorcerse en patrones que no terminaban de encajar en mi cerebro. Mi compañera aún sostenía su cuchillo, sus nudillos blancos por la fuerza con la que lo aferraba. Tenemos que salir de aquí, dije, intentando que mi voz sonara firme, pero ni yo me creía mis propias palabras. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Eleanor asintió y corrió hacia la puerta de la cámara. Yo la seguí de cerca, sintiendo como cada sombra parecía alargarse para rozarnos los tobillos, como si intentaran aferrarnos a aquel lugar maldito. Pero cuando llegamos a la puerta no había salida. El pasillo por el que habíamos venido había desaparecido. Ahora, en su lugar, se extendía un corredor infinito, cubierto de las mismas inscripciones pulsantes que habíamos visto en la mansión Holloway. Nos están jugando una mala pasada, dije. Mi compañera giró lentamente sobre sus talones, escrutando cada rincón con la mirada. Yo también sentí la vibración en el aire, una especie de murmullo, una voz entrecortada que no venía de nuestras bocas. Las paredes empezaron a moverse. Primero fue sutil, un leve estremecimiento como si la abadía estuviera viva, pero luego empezaron a cerrarse. «Muévete», gritó Eleanor, agarrándome del brazo y echando a correr. El pasillo, si es que se le podía llamar así, se retorcía frente a nosotros, como un laberinto que cambiaba con cada paso. Una sombra gigantesca se deslizaba tras nosotros, más rápida de lo que debería ser posible. No tenía forma, solo dos ojos rojos que ardían como brasas. Corrimos sin mirar atrás. El suelo bajo nuestros pies temblaba, y las inscripciones en las paredes empezaron a brillar con una luz rojiza, como si el mismísimo infierno estuviera despertando. Mi compañera jadeaba. Yo sentía el pulso en mi garganta. Pero la sombra se acercaba. De repente, un portón de piedra apareció al final del corredor. Era inmenso, decorado con los mismos símbolos que habíamos encontrado en la mansión Holloway y en la abadía. Pero este era diferente. Los símbolos se movían solos. «Es otro umbral», exclamé, corriendo hacia él. Ella sacó el mapa y lo presionó contra la piedra. Por un segundo, nada ocurrió. Pero luego, el aire se quebró con un rugido desgarrador. La sombra detrás de nosotros se arrojó sobre nosotros en el instante en que la puerta empezó a abrirse. «Ahora», grité, empujando a mi compañera a través del umbral. Saltamos al otro lado en el último segundo y la puerta se cerró con un estruendo que sacudió la tierra. El rugido de la sombra quedó atrapado en el otro lado, como una bestia que golpea con furia en su prisión. Nos habíamos librado. O eso creíamos. Nos levantamos del suelo, jadeando. Miramos a nuestro alrededor. Ya no estábamos en la abadía. Nos encontrábamos en medio de una vasta extensión de piedra negra, un terreno árido y roto, iluminado solo por un cielo oscuro lleno de estrellas que no reconocía. «¿Dónde estamos?», pregunté, la garganta seca. Ella aún sostenía el mapa en sus manos. Pero ahora, era diferente. Las marcas habían cambiado. El mapa ya no mostraba nuestra realidad. Mi compañera me miró con los ojos muy abiertos. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. No era una salida, dijo. Era una puerta de entrada. Mi estómago se revolvió. Nos habíamos metido en algo mucho peor. En ese instante, el suelo bajo nuestros pies comenzó a moverse. Algo emergía de la piedra. Alguien nos estaba esperando. Y en ese momento supe que la verdadera pesadilla acababa de comenzar. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.